Código 3 presenta. Nueve de la noche con 2 minutos, este día 26 de enero del año 2023. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiario. Las noticias a través de código3.com en la plataforma del Facebook. También estamos a través de YouTube en nuestro canal Código 3 TV y nuestra página web www.código3.com con toda la información más sobresaliente de la región centro-sur del estado de Chihuahua. Agradeciendo como siempre el amable patrocinio de Sandoval, trajes a la medida, con toda la información como la puede ver aquí en nuestra imagen. Sí, Sandoval, trajes a la medida, estamos ubicados por la avenida del Parque, en el número 711, en el sector oriente de nuestra hermosa ciudad de Delicias, Chihuahua. Sandoval, trajes a la medida, trae para ustedes este noticiario, donde tenemos mucha información que ofrecerle, información que será de su agrado de la región centro-sur del estado de Chihuahua. Para iniciar con toda la información, desafortunadamente el día de hoy se registró un accidente vial en la carretera federal número 45, donde un quinta rueda perdió lo que viene siendo el control, el conductor, ¿y qué cree? Volcó. Aquí la mención por parte del guiador del automóvil pesado es, como luego se dice, pestañó. Eran las 7:15 de la mañana cuando se reportó este accidente vehicular. Como usted puede ver y podemos mencionar, era prácticamente en el amanecer de este día 26 de marzo. Como luego se cansó el joven conductor y volcó su quinta rueda. Tenemos la información justamente en este momento. El conductor de un tráiler perdió el control de la unidad luego de pestañear un poco cuando circulaba por la carretera federal a la altura de la termoeléctrica, quedando de costado, esto poco después de las 7 de la mañana. Afortunadamente no se presentaron personas lesionadas. De acuerdo con las autoridades de la Guardia Nacional y elementos policíacos quienes acudieron al lugar, se registró una salida de camino con volcadura de un camión Kingur de reciente modelo de color blanco, con equipo de refrigeración y número económico 05951, placas de México 51FA 3B. En el tractocamión viajaban 2 masculinos que venían de Chihuahua y se dirigían a Jiménez. El conductor de 35 años confesó que pestañeó y cuando menos pensó se dirigía a un costado. Intentó tomar la dirección y es cuando se sale del camino. Afortunadamente no se presentaron personas lesionadas de consideración, aunque sí se solicitó de la presencia de elementos de rescate para la revisión de los tripulantes. El camión transportaba mercancía de la tienda Oxxo y debido a que se encontraba cargado en su totalidad con varias toneladas y para evitar daños tanto a la mercancía como el vehículo, se tardaron algunas horas para poder ponerlo en pie nuevamente. Tenemos información muy importante donde el día de hoy se registró un accidente vehicular, esto en el sector sur de Delicias. De nueva cuenta, un motociclista fue arrollado por un automóvil que desafortunadamente huyó del lugar. De una manera irresponsable dejó las lesiones en el guiador de la motocicleta y sobre todo lo que más podemos mencionar es también los daños en la motocicleta. Afortunadamente los paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron de una manera inmediata al guiador de la motocicleta y los agentes de vialidad están tratando de dar con el paradero del responsable de este accidente vehicular. Aquí en lo que es en la calle 10 y avenida Cuarta Sur, participa en lo que es una motocicleta marca Suzuki, modelo 2013, color negro, conducido por el joven Ernesto de 32 años de edad. Comento aquí que el otro vehículo era un Nissan color arena. No se fijó en lo que son en las placas que se dio la fuga, no omitió el señalamiento de alto y es cuando provocó el choque y pues se dio la fuga. Según la versión del conductor. Según la versión del conductor, pero aquí ya va a ser las investigaciones y a las trayectorias de los vehículos. Perfectamente sí se pasó lo que es el alto, lo que es el vehículo. Oficial, al momento de llegar al lugar de los hechos observamos la motocicleta encima de la banqueta. Así es, ya que al momento de golpearlo el vehículo con la motocicleta sale proyectada y termina lo que es arriba de la banqueta.
También observamos que acudió a la ambulancia de Cruz Roja. Así es, para una valoración médica, pero al parecer se encontraba bien el jovenazo. Nada más va a ir a revisión para descartar alguna lesión. ¿Los daños de la motocicleta? Aproximadamente de 10,000 pesos. Tenemos información justamente de algo que era muy anhelado y sigue en espera. Y digo en espera que sea la apertura total de lo que viene siendo el tramo en la carretera de Delicias al municipio de Meoqui. Usted bien sabe, exactamente el Salado es lo que divide el tramo entre municipio y municipio. Como todos sabemos, está marcado que son 5 kilómetros de lo que viene siendo Delicias hasta Meoqui y únicamente podemos ver ahí la información, falta 1 kilómetro. Quiere decir que está muy avanzado ya los trabajos en la carretera Delicias a El Salado, como fue denominado de esta manera. Una inversión millonaria, una inversión sumamente de 19 millones de pesos. Aquí lo que debemos de señalar y puntualizar, la empresa que se contrató para llevar a cabo esta obra está quedando mal. De hecho, puede ser sancionada. De esta manera lo informó Mario Vázquez, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Sí, he recibido la inquietud de ciudadanos respecto de un retraso y de algunas deficiencias en calidad. Bueno, yo he venido a esta dependencia por instrucción de la gobernadora Maru Campos a darle un dinamismo a la dependencia, hacer que las cosas se cumplan tal y cual están diseñadas y pagadas. En este caso, esta obra nos interesa sobremanera. Aquí se invierten casi 19 millones de pesos de los ciudadanos chihuahuenses que estamos invirtiendo. Que se hagan bien las cosas, estamos verificando y que los tiempos se vayan cumpliendo para efecto de que la obra, pues toda obra genera cierta molestia, pero eventualmente pues es un beneficio para los ciudadanos una vez concluida. ¿Se corregirán si hay fallas? Sí, por supuesto, ya hemos detectado algunas fallas. ¿En qué? Alguna sinuosidad en el pavimento, algunas fallas en las juntas. Las juntas se refiere a la parte donde se junta un carril con el otro, en el medio. Esa parte también ya lo tenemos detectado y ya hay la instrucción a las personas supervisoras de parte del Estado para que hagan el requerimiento necesario de atención. Ya, de hecho, llamaron máquinas de fresadoras, entre otras máquinas, para corregir esos detalles. ¿Habrá sanciones para la empresa? Si es necesario, habrá sanciones. Estamos revisando las cláusulas de los contratos y vamos a aplicarlas. No vamos a tener ningún empacho en hacer que se cumplan las disposiciones establecidas en cada contrato para beneficio de los chihuahuenses. ¿A cuándo concluida? Bueno, hay que darle un poquito de tiempo. Me parece que esta va a concluirse pronto. La del Salado va en le falta 1 kilómetro y cachito para terminarla. Va avanzada bien, más la corrección de los detalles. Hay muchas cosechas aquí en esta región. ¿Se tiene algo para ellas? Sí, nosotros ponemos a disposición de los municipios la maquinaria del gobierno del estado para hacer la rehabilitación de los caminos sacacosecha. Hacemos un convenio entre estado y municipio en condiciones favorables para los municipios para poderle avanzar y estamos muy coordinados con los alcaldes de la región, con todos, para efecto de sacar adelante los problemas también en este aspecto. Agradecemos y felicitamos públicamente a nuestro compañero Daniel Alejandro Hernández Porras, mejor conocido como Dani Porras, unas imágenes perfectas para que usted tenga la oportunidad de ver el tramo, sí, que se está remodelando por parte de lo que es gobierno del estado para Delicias. Creo que usted ahí ya se percató en sí de todo, cómo está trabajado un lado, el otro carril apenas está a mediación, todo lo que menciona justamente el secretario de las Públicas, usted lo puede ver a detalle, tomas aéreas y pues a nivel de piso. Así que felicitamos a nuestro compañero Daniel Porras. Estamos trabajando, claro, para llevar un mejor noticiario a su hogar. Y ya que hablamos de cosas buenas y cosas interesantes, pues hoy estamos reconociendo a todos los chefs de nuestro país, a todos los chefs de nuestra nación, y me da gusto tener en entrevista a un buen amigo, nada más y nada menos que al joven Antonio Aguilar García, mejor conocido como el hijo del piano, o mejor conocido como Tony García, un chef, 26 años amando la cocina. Como todos sabemos, una tradición en Delicias, lo que son las quesadillas del piano, las del Mercado Juárez. Pero este joven, Antonio Aguilar, 26 años deleitando el paladar de los delicienses, no únicamente con las quecas, sino también con diferentes platillos para diciembre
Y bueno, para toda ocasión, usted tiene la oportunidad de contratarlo a nuestro buen amigo Antonio Aguilar García, al cual le deseamos que se siga pasando bien al Día del Chef, y a todos los chefs de la República Mexicana, felicidades y nuestro reconocimiento. El día 26 de enero se celebra lo que es el chef aquí, lo que es el chef mexicano, ¿verdad? Porque el Día Internacional del Chef lo cambió la Asociación Culinaria para el día 20 de octubre, sí, pero el día 26 de enero se quedó marcado aquí en México. Muy bien, Tony, y coméntanos, ¿cuántos años tienes ya en el ámbito de la comida? Aproximadamente 26 años preparando lo que es alimentos, pero ya sí, lo que viene siendo con diplomados de gastronomía internacional y un diplomado de comida callejera, tengo aproximadamente 8 años. ¿De dónde nació el amor a dedicar tu vida a lo que es la comida? Pues como siempre, ¿verdad? A todos nos nace el amor por lo que es por parte de nuestros abuelos, de nuestras mamás, ¿verdad? Sí, siempre he estado apegado a lo que es a mi mamá y a mis abuelitas, que en paz descansen, ¿verdad? De ahí donde nace el amor a lo que es la comida, y aparte pues de estar ya ayudándole aquí a mi papá en el puesto de las quesadillas por más de 30 años. Muy bien, Tony, sabemos que aquí en el local, en el que acabas de comentar, pues bueno, hay muchas historias, la historia que más recuerdes, que tengas más presente. Bueno, una de las historias que han pasado pues ha sido lo que es el cambio de un carrito para la modernización de este mismo. Sí, mi sueño era poder tener unas mesas y poder ver lleno todas las mesas un día, y pues gracias a Dios se me concedió, y hasta la fecha, hasta el momento, gracias a los clientes, gracias a nuestras amistades, gracias a las personas que día a día nos visitan, y aquí seguimos dándole lo que es a las quesadillas, que son conocidas ya internacionalmente, que si vienes a Delicias y no pruebas las quesadillas del Piano, pues ya no conociste Delicias. Sabemos que tienes servicio gourmet. Coméntame, dime algún número, los servicios que ofreces, coméntame. A partir de los diplomados que realicé de lo que fue gastronomía internacional y de lo que fue street food, que pues gracias a Dios y a la escuela L'École du Chef, quien me abrió las puertas, quien me dio el empujoncito que requería, sí, pude aventarme lo que son los servicios de banquetería, ya que una raíz del Piano pues es ofrecer servicios de banquetería, los servicios gourmet, platillos, taquizas y cualquier tipo de comida que se le antoje al cliente, ¿verdad? Coméntanos. Y para localizarme, aquí en el puesto de quesadilla me encuentro de martes a domingo a partir de las 8 de la noche, o bien el teléfono 639-148-7046. ¿Tienes alguna página de Facebook? La página de Facebook pues realmente no la utilizo mucho. Hay una página que es de las quecas del Piano y hay otra página que es el Piano Gourmet, pero en sí a la que más vida le doy a diario es a la página de Tony Aguilar. ¿Algún mensaje que quieras mandar a todos los colegas? El mensaje que les quiero enviar es de que primeramente felicitarlos por hoy, el Día del Chef Mexicano, ¿sí? Que decirles que un chef pues no se hace de la noche a la mañana, decirles que un chef no nada más es tener el título de licenciatura de gastronomía, ¿sí? Un chef se hace con la experiencia del trabajo, un chef se hace estudiando, ¿sí? Lo que es la licenciatura, ¿sí? Combinado de ambas partes, se puede lograr ese sueño tan anhelado, ese sueño que se hace con el corazón, donde cocinas con amor para las demás personas. ¿Por qué? Porque somos los encargados de entregarles y de alegrarles la existencia al cliente en su paladar. Así es que a todos los colegas, a todos los compañeros, muchas felicidades hoy en este día.
Pedra González, que viene siendo la regidora de seguridad en el gobierno municipal de Delicias, da a conocer los temas muy importantes, sobre todo la capacitación que están recibiendo, no únicamente en protección civil, sino también en la Dirección de Seguridad Pública. Esto con el tema, nada más y nada menos, para el nuevo modelo de justicia cívica centinela. Tenemos la información con la regidora de este municipio. Así es, prácticamente todos los elementos de seguridad pública están ahorita ya con esa capacitación. El modelo de justicia cívica ya arrancó, ya se empezaron los primeros asuntos a ventilar y filtrar por este medio. Y ya prácticamente arrancó este modelo nuevo. Estamos con pequeños ajustes, obviamente habrán algunos cambios. Ya también nosotros como regidores estamos viendo algunos detalles que pudiéramos modificar en el reglamento también, derivado de la misma dinámica de la implementación. Todavía no quisiera adelantar mucho, pero sí habrá cositas que tendremos que modificar en procesos y todo. Precisamente cada 15 días estamos teniendo nosotros reuniones virtuales con el equipo de USAID, con Previ, para ver qué podemos ir haciendo de ajustes y de nuevas implementaciones. ¿Qué le han dicho los elementos respecto a esto? Fíjate que están muy contentos. Primero teníamos bastante resistencia, ¿verdad? Como todo, siempre hay resistencia al cambio. A muchos nos cuesta comprender, pero ya ahora que ellos tienen un poquito más de conocimientos y muchas cosas son similares en la labor directa de ellos, muchas cosas son similares. El cambio viene pues en esta parte reeducativa, en la parte de direccionar a los infractores algún apoyo. En ese tipo es donde está el cambio sustancial, más que en la labor directa del policía. El deber ser anterior al deber ser actual es muy similar, entonces eso ya los hizo sentirse ellos a lo mejor un poquito más confiados en ese sentido. Tenemos información que darle a conocer justamente en estos momentos. Estamos hablando del sector de educación. Por tal motivo, la deliciense y además secretaria de Educación del Gobierno del Estado, Sandra Gutiérrez, la maestra Sandra Gutiérrez, da a conocer los temas muy importantes, más ahora con el tema del frío. En la región serrana, como usted bien sabe, allá el frío, como luego se dice, pues llega con todo y están entregando algunos calentones a las escuelas de toda la región serrana, también incluyendo en Juárez y en Chihuahua capital. En Delicias y otros municipios se están entregando también lo que son vales para que surtan el gas. Todos más ahí están llegando más calentones y serán repartidos justamente a las regiones donde pega más el frío y sobre todo que es más extremoso. En cuanto a calentones, todo ese tipo de cosas. Hemos ido avanzando, sin duda, pues nunca el dinero, el recurso es suficiente. De ahí que pues muchas escuelas con las aportaciones voluntarias de padres de familia, bueno, pues proveen a las escuelas de sus hijos de esto. Lo que respecta al gobierno del estado, andamos repartiendo calentones, servicios educativos, dispendio vales de gas, en Juárez, en Cuauhtémoc, en Madera, algunos en Delicias. Fue yo creo que la región que menos le tocó porque el clima en Delicias no se compara con el de otras regiones. Y en cuanto a calentones, pues a mi llegada revisé, sí hay algunos por entregar, pero van a estar, ya iniciaron en la entrega y los que restan pues van para las regiones más frías. Mis compañeros hace un momento platicaron con usted y le preguntaron sobre el tema de las cuotas de padres de familia. Sí, las cuotas de padres de familia no son cuotas, son aportaciones voluntarias que se consensan en asambleas de padres de familia. Bueno, ahí pues son acuerdos que los mismos padres toman sin que influyan los directores o directoras de los centros escolares. Si algún padre o madre o tutor no tiene para esa aportación voluntaria, sin duda el derecho constitucional del niño es recibir educación. Sí, entonces, más bien aquí, bueno, pues yo recomendaría, sin duda la inscripción se va a dar, porque es el derecho del niño y como autoridades educativas nos regimos por la ley, por la Constitución, por la normativa.
y el niño es para nosotros, el niño de cualquier estudiante pues está por encima los que realicen sus sueños a que una cuota voluntaria le coarte esos anhelos, ese proyecto de vida. Pero bueno, si la madre o padre o tutor no tienen esa posibilidad de la aportación voluntaria, pues yo creo que debe acudir a la mesa directiva de sociedades de padres para hacerles saber que no cuenta pues con esos recursos. Y creo yo que las asociaciones de padres de familia deben estar abiertas a apoyar al padre para que de una manera, ya sea en especie, otra manera participe, pero de ninguna manera la inscripción a un niño o la entrada a la escuela es sujeto por una aportación voluntaria. La confianza para el profesor Alejandro Guerrero como nuevo titular de CESA, ¿qué le dice? Total, lo mismo fue para el maestro Ricardo, el cual pues es amigo y le reconozco su trabajo, su profesionalismo. Hoy nos toca nombrar al maestro Alejandro Guerrero, con quien hay amistad, pero no se nombra por la amistad, se nombra por su compromiso, por su trayectoria académica y su amor a la educación. Entonces forma ya parte del equipo y yo sé que este es el primer evento en el que puso a prueba su liderazgo y hay muchos más. La recomendación es pues la visita permanente en las escuelas, porque nuestra gobernadora nos tiene muy claro que debemos ser funcionarios de campo, de terreno, de ir a conocer la problemática, no estar únicamente en las oficinas. ¿Sí? Y que quien nos tenga pues, necesidad de ser atendido, sí, ahí precisamente radica el humanismo, el atender a todas las personas sin distingo. Y bueno, cuando así el tiempo nos lo permita, es algo que priorizamos, la atención a quien se nos acerca a nosotros. Porque una persona no se acerca por conocer al funcionario, se acerca porque tiene una necesidad y con la esperanza de ser atendido y que le resolvamos la problemática que trae. Y esa es mi mística. Y otra de las obras que estamos esperando aquí en Delicias es la creación del nuevo hospital. De esto nos habla Mario Vázquez, secretario de Obras Públicas del Estado, donde ya se está visualizando este gran proyecto de mucha necesidad para los delicienses. Bueno, este año vienen inversiones importantes para Delicia en conjunto con el gobierno municipal, 60 y tantos millones de pesos entre calles, avenidas que hay que reparar o nuevas calles que construir. También estamos visualizando un proyecto que es ambicioso, pero que hay que tenerlo como un propósito, que es el hospital, o también tenemos aquí un espacio físico que sirve para desarrollar la industria, un espacio de 200 hectáreas, me decía el alcalde, donde podemos hacer ahí algo de infraestructura para efecto de promover la inversión para que a Chihuahua, a Delicias Chihuahua, venga el empleo. Es parte de los proyectos que hoy tenemos. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con información muy importante para todos los saucillenses. Vienen grandes apoyos y sobre todo los apoyos que están esperando ustedes, muchas madres de familia y también padres de familia. La situación para las guarderías, las estancias infantiles, vienen gran apoyo por parte del gobierno municipal de Saucillo. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. ¿Estás
pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. Aide López de Anda, quien viene siendo la presidenta municipal del municipio de Saucilla, da a conocer que, bueno, para empezar, el resultado del impuesto del pago predial en aquel municipio ha sido muy favorable y agradece a los saucillenses de estar cumpliendo este impuesto anual, y también da a conocer los beneficios que se van a tener con pagar este impuesto. Uno de ellos son las becas para estancias infantiles. Bueno, pues comentarles que vamos muy bien con el predial, agradecer a los saucillenses la respuesta, esa corresponsabilidad de participar para que nuestros esfuerzos se trasladen a obras y programas de beneficio para todos. En relación con el ejercicio 2022, mencionar que vamos con números arriba, llevamos un recurso considerable, estamos cerca de los 4 millones de pesos, cuando la meta en impuestos pues es de 8 millones, entonces hablamos de que ya prácticamente llevamos un 50% de avance en este tema. Invitamos a que aprovechen el 15% de descuento ahora en el mes de enero. Se concluye el martes, ahí los esperamos. El porcentaje de descuento para febrero es del 10 y del 5 en marzo. Entonces, pues agradecerles en ese sentido. También comentarles que desde el DIF municipal se tienen varias convocatorias en sentido del apoyo social. Está la convocatoria para las estancias, becas para estancias infantiles para todo este año 2023, destinado o dirigido a aquellos padres de familia que requieren trasladar o dejar a sus hijos en un entorno seguro mientras deben salir a trabajar. Les pedimos que la aprovechen, es en base a la capacidad de las estancias infantiles que hay en cabecera, y la beca pues es una beca económica con el ánimo de apoyar la economía familiar. Y repito, que no se dejen los niños en casa, que no se dejen los niños al cuidado del hermano mayor o a veces al cuidado de algún adulto mayor que ya no esté en la posibilidad de cuidarles como debiera. Entonces, con este ánimo está la convocatoria abierta. Hay que dirigirse al DIF municipal, llevar lo que es la constancia de registro, identificación del padre o tutor, el acta de nacimiento del menor, y con eso nos vamos. Tenemos la convocatoria abierta hasta el cierre de la ocupación al 100% de estas estancias. También menciono convocatorias para apoyo con pañales para adultos o personas en completa inmovilidad, así como la convocatoria para aquellas personas que requieran de algún aparato funcional, ya sea sillas de rueda, ya sea algún aparato auditivo, lentes de armazón, entre otros. Así que también pues para ellos agradecemos que se dirijan al DIF municipal. Mucha gente logró aprovechar la regularización de autos extranjeros, los americanos, mejor conocidos como los chuecos. Y bueno, esto afortunadamente para unos que no tuvieron la oportunidad de regularizarlos, la ampliación ya se está haciendo. Raúl Fidel Velázquez, que viene siendo presidente de Anapromex, nos da a conocer esta información y sobre todo los lineamientos que vienen para esta nueva oportunidad de regularizar los vehículos de procedencia extranjera. Pues tema de carros, venimos a anunciarles lo que ustedes ya saben, luego anunciar. Hay una ampliación por segunda ocasión del decreto de importación de vehículos de procedencia extranjera, con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, a lo que se pudo hacer, y que es la regulación de los carros. Todos los que ya sabemos que empiecen con número se están nacionalizando. Eso lo sabemos. Chihuahua es un estado, a pesar de que es puntero en las nacionalizaciones, mucha gente no quiere la regulación.
No la quiere porque no hay impedimento. Sabemos que este decreto viene así un poquito difícil, pero con todo agradecimiento al presidente de la República. Muchas gracias a nuestro presidente porque es el único de años que ha tenido la valentía, desgraciadamente, y hay un acuerdo y ahorita estamos seguros con él, pero no sabemos qué pase en las elecciones del 2024. Claro que las va a ganar, pues eso se ve, pero en la división de poderes es donde va a estar el problema y siempre ha sido el miedo y el temor. Aparte, por más, acuérdense que nuestros funcionarios deben de pegarse a la ley y no hay un pedimento de importación y ese es un problema. Es una gran verdad, pero nosotros estamos también regularizando y echándole todos los kilos, pero aclarando por si un día, espérenme tantito. Como el mismo problemas que se nos dieron, ya ven que de repente viene Fego Fidel, págame, que tú tienes la culpa, que mentirosos, que vi. A ver, ese tema viene de el tema de Repube, que nunca funcionó, y funciona y nunca lo agilizaron. No estoy hablando mal de esta regularización, porque yo amo aprender y como ser humano y como todo lo que ha logrado hacer en materia de lo que ha podido ser sin juzgar. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Mi respeto es para el presidente. Pero bueno, la medida de los proyectos, ese es otro tema. En la regularización hay problemas y hay serios problemas por una legalización y por un repube en un sistema que nunca se logró llegar. Quiero aclarar muy bien esta situación. Neira Regalado, de gobierno del estado, sobre todo del tema del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, da a conocer el tema muy importante de las tarjetas moradas, un programa que el día de hoy fue anunciado en el Gimnasio Municipal de Delicias, donde se esperaba la visita de la gobernadora del estado, que al final de cuentas no estuvo presente, pero aquí lo favorable es que más de 7,000 personas se verán beneficiados, más de 7,000 mujeres se verán beneficiadas con este programa de las tarjetas en el municipio de Delicias. En el caso de Delicias y con el apoyo de nuestro alcalde Valenciano, ellos acudirán a las casas de las mujeres para poder entregar las tarjetas. En este momento tenemos aquí en Delicias 7,000 tarjetas. Nada más que pues el día de hoy, y para no generar un congestionamiento, por eso no fueron entregadas así, porque por lo general así es, y dada también la cantidad de personas que había. Entonces acordamos en que van a acudir a las casas de las mujeres con una tablet para tomar sus datos y poderla entregar. Es muy breve, dura aproximadamente de 3 a 5 minutos. ¿Y en los municipios? En todos los municipios, así es. Sí, esta es una tarjeta que, como mencioné ahorita, que en este caso, pues sí, elegimos Delicias, debo de decirlo, justamente por el apoyo y por el trabajo, muy especialmente por la estructura que tiene Delicias y sus alrededores también. Entonces, puede ser utilizada en los 408 establecimientos que tenemos, que son muy buenos. ¿Se conocerán los establecimientos sí, y el porcentaje de descuento que ofrecen? Sí, de hecho estamos esperando este relanzamiento para hacerles llegar a ustedes los medios los lugares a donde pueden acudir, que es un video que de manera visual pues es muy fácil identificarlo. La tarjeta morada quiere dar un mensaje de solidaridad a las mujeres. Las mujeres todas juntas sí podemos salir adelante. Ya lo explicábamos ahorita, las mujeres tienen el doble papel de trabajar en casa, de formar una familia y de pues apoyar económicamente afuera y autorrealizarse también con el trabajo, pero la familia no la pueden dejar. Entonces es un apoyo. Últimamente hay muchas mujeres solteras no solteras, mujeres solas, que por muchos motivos, y con más razón hay que apoyarlas para que la familia siga adelante. Es muy importante, la mujer es el pilar de la familia. Las mejores administradoras, ¿qué mejor que llegar a ellos en la economía? Sí, las mujeres somos buenas administradoras por naturaleza. Cuando hemos administrado un hogar y hemos hecho rendir los recursos, fácilmente podemos en un negocio
poder ser administradoras y poder hacer rendir los recursos también. El mensaje está claro, Presidenta, no se rindan. Exactamente, no se rindan, nunca se rindan. Se puede descansar, pero nunca rendirse. Hoy se dio la apertura y sobre todo la entrega de la cancha con pasto sintético, esto a los que están involucrados en la escuela Fundadores, una obra también muy importante y de bastantes 7.3 millones de pesos, una inversión favorable y sobre todo para el desarrollo de futbolistas en el municipio de Delicias. De este tema nos habla el presidente municipal de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García. Sí, así es, estuvimos toque puertas, sabíamos que la gobernadora siempre nos iba a responder y en ese sentido hoy nos da mucho gusto y agradecemos a la gobernadora Maru Campos, hoy aquí en representación del secretario de Obras Públicas Mario Vázquez, el que venga a cumplirle este sueño a deportistas delicienses con una cancha de fútbol de pasto sintético con medidas profesionales que tanta falta nos hacía. Pues aquí mira el dato concreto. Primero decirte que es gran honor y nos da mucho gusto ver los rostros de los jóvenes, el entusiasmo participar del deporte. Aquí como que dan ganas de hacerse una carrerita y detrás del balón. Hacemos equipo en juego limpio. Aquí en este caso el gobierno del estado con el alcalde, la sensibilidad del alcalde, la respuesta inmediata de la gobernadora Maru Campos hizo posible que este campo se diera y que aquí pudieran entrenar a aquellos jóvenes que aspiran a mucho más que hacer solamente el deporte, sino a ser profesionales. Y creo que eso también da un impacto social en el sentido de que tienes una actividad alterna a actividades que no son recomendables. Aquí es el juego limpio, aquí son actividades sanas para los jóvenes y la verdad muy contento de poder venir a abrir este espacio público para los jóvenes y hacer equipo con el alcalde valenciano. ¿La inversión, secretario? 7.3 millones de pesos, son 7.700 metros cuadrados de pasto sintético. Antes hubo que arreglar el terreno, aquí había escombro, había maleza y hoy ya tenemos un campo de fútbol para los jóvenes de Delicias. Agradezco su fina llamada de atención a nombre de mis compañeros que integran este noticiario, Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles, mis compañeros reporteros Daniel Porras Hernández, Salvador López Moreno en la producción, mi compañero el joven Fernando Castro Salazar y el joven Omar Cárdenas con la producción de este noticiario, nuestra coordinadora general Marta Montserrat Adame Alvarado, también en lo que son los diseños de www.código3.com, nuestra compañera Yarit López, es nuestra diseñadora de código3.com, nuestro director general, el señor Omar Camacho Acosta, y quienes habla y quienes saluda, agradeciéndole a Sandoval Trajes a la Medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Vaya, visite Sandoval Trajes a la Medida y ahí le van a ofrecer un amplio surtido en trajes, colores y sobre todo lo más importante, tienen un gran sistema para que usted se compre los trajes y lo más mejor, a la medida. Código3.com agradece su fina y amable atención. Mañana, 9 de la noche, con toda la información en este noticiario. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.
¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques.